Yo me imagino que el tema de las redes sociales se va a ir polarizando cada vez más. Cada vez es más notorio la gente que está a favor de cierto tema, la gente que está en contra. Los rangos de edad también cada vez son más evidentes, ¿no? Dependiendo del tipo de red social. Creo que pues, la tendencia va hacia allá. Se va a ir polarizando cada vez más y más la gente. Y no solamente es un tema de redes sociales, sino de la vida misma, ¿no? Así lo noto yo y así lo veo. Cada quien va tomando partido y se va casando con ciertas causas o con ciertos temas y va a vivir ahí, y entonces está padrísimo. Por ejemplo, para nosotros en Chivas eso nos permite identificar las audiencias y segmentarlas muy bien, ¿no? Y entender qué es lo que le gusta a cierta audiencia, y entonces dependiendo de lo que consume esa audiencia es el contenido que le vamos a dar. Por ejemplo, nosotros en TikTok tenemos también una estrategia muy divertida, diría yo. Nos ha funcionado bastante bien y no hablamos en TikTok como hablamos en otras redes. Definitivamente no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? En TikTok podemos hacer lo que queramos y la gente de TikTok así lo entiende y no se vuelve un escándalo. Pero si yo al inicio de esta estrategia lo hubiera llevado a Twitter, sería un escándalo, ¿no? O sea, entre los medios o misma afición se hubieran indignado de algunos comportamientos. Todavía hay gente que no lo entiende y está bien, no pasa nada, pero es gente que no es de ese segmento, no pertenece a ese grupo, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio del Toque Maestro. Recuerden suscribirse, compartir el canal. Nosotros nos encargaremos de hacer grandes contenidos con grandes invitados, como lo es en esta ocasión, que nos acompaña alguien más del equipo de Chivas, de la parte que está en el staff, ¿no? Que gente que de repente no las vemos ahí tan día a día, ¿no? Como los jugadores, pero que son igual de importantes porque al final es un ecosistema que permite que todo lo que es Chivas pues tenga un buen manejo en todos los sentidos, ¿no? Desde la parte futbolística hasta la parte de comunicación y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, bienvenido Cristian Velasco Bienvenido, al Toque Cristian, Maestro. al Toque Maestro. Muchas gracias, Javi. Gracias, maestro. Es un orgullo para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Yo, pues desde niño siempre crecí viendo fútbol y crecí viendo al maestro, ¿no? Tanto como jugador, cuando yo era muy chico todavía, y ya después como entrenador. Entonces, para mí es de mucha felicidad estar aquí. No, pues bienvenido ya aquí a compartir historias detrás de lo que hay en el equipo, ¿no? Tú estás en el área de comunicación. Correcto. Sí, estoy en el área de comunicación. Hoy se llama comunicación estratégica, el área que me toca liderar de alguna manera, y estoy ahí desde hace, bueno, en Chivas desde hace 9 años. Ya en enero cumplo 9 años. No, pues ya un ratito. Ya. ¿Qué es lo que hacen en esa área de comunicación estratégica? Pues mira, el área como tal tiene como tres verticales, ¿no? Una de ellas que es el área digital, que es el área en donde yo me formé desde que entro a Chivas. Está el área de atención a medios, todo el tema de conferencia de prensa y entrevistas y demás. Y por otro lado está el tema editorial, ¿no? Donde están normalmente los talentos que salen a cuadro y la gente que escribe las notas, ¿no? Temas de datos, estadísticas, historia y demás. Ok, y empezaste ahora sí que dices hace 9 años. ¿Qué empezaste haciendo? Pues yo hace 9 años entré, levanté la mano en una solicitud, metí mi solicitud, levanté la mano, me hicieron la entrevista y entré como community manager. Yo era el CM de Chivas en el 2016. Ok. Justo cuando empezó la buena época, ¿no? O una de las grandes épocas recientes de Sí. Chivas. En enero del 2026 yo entro y me tocó pues estar detrás del equipo todo el tiempo. O sea, estuve viajando con el equipo a donde fuera 4 o 5 años, cubriendo entrenamientos, viajando en partidos de liga, en partidos de copa también, a estadios que casi no se conocen, ¿no? Para el mundo de la primera división, pero que son muy interesantes. Y también en viajes internacionales, giras en Estados Unidos. El Mundial de Clubes del 2018 también me tocó asistir allá en Dubái. Y básicamente era como yo el puente entre el equipo y la afición, ¿no? O sea, a mí me tocaba pues captar con mi celular y llevar el mensaje o llevar el día a día del equipo con los aficionados, traducirlo en un mensaje para conectar con ellos y generar ahí un vínculo fuerte
para pues que la gente se enganchara más con los jugadores, que los conociera. Algo que hoy ya es más normal, ¿no? Pero en ese entonces era muy nuevo, nos tocó descubrirlo. Sí, pues ya existían las redes, pero empezaba a agarrar poco más auge, ¿no? Ya ahorita ya es indispensable al 100%, ¿no? Correcto, y es el pan de cada día, ¿no? Y tú te metes a redes sociales y si te gusta el fútbol te van a salir cientos de videos, ¿no? De los equipos, del vestidor, de la cancha, entrenamientos, viajes. Pero en el 2016 la verdad es que no había equipos profesionalizados, ¿no? Eran muy pocos los que tenían un equipo dedicado al manejo de redes sociales o que tenían estrategia de comunicación en redes sociales. Y ahí es donde entré yo y ahí es donde pues empecé a aprender un montón. Aprendí mucho de las personas con las que me tocó compartir en ese entonces. Han ido cambiando, el staff ha ido modificándose, pero pues yo ahí sigo de aferrado, ¿no? Creciendo, gracias a Dios. Excelente. Maestro, ¿qué piensa de eso de las redes sociales, de cómo ha ido evolucionando y que creciendo, cada vez ¿no? No, que cada vez crecen más y más. Y la verdad es un aporte muy bueno para todo. Como Cristian lo decía, o sea, es para la gente, para todo el mundo. Es muy beneficioso, pues. Sí, pues uno como aficionado, yo me considero aficionado, pues nos gusta estar informados y tener la información más fresca y presente, Más ¿no? fresca, claro. ¿Qué está pasando con el equipo? Que si hay algún lesionado, ¿qué le está pasando? ¿Cuánto tiempo regresa? ¿No? Sí, todo tipo de informaciones. Hay muchas formas de comunicar, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre hay trascendidos, ¿no? Al momento en el que las redes crecen, ¿no? De parte del club, pues también las redes crecen por parte de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces hay que estar como siempre tratando de ir un pasito adelante, ¿no? No permitir que ciertos rumores o que ciertos trascendidos puedan modificar un poco el sentimiento que tiene la gente hacia el equipo, ¿no? Sobre todo cuando son rumores y que no están sustentados. Entonces ahí entramos nosotros también hay diferentes formas, no me quiero poner como medio técnico, pero pues para ponerlo en grandes rasgos es una que es proactiva, ¿no? Para prevenir alguna situación, y otra que es reactiva. Ya que pasó una situación, hay que entrar nosotros a contener ahí alguna crisis de imagen o de comunicación que se nos puedan presentar. Que en el fútbol, pues, es recurrente. La verdad es que es recurrente. Para todos los clubes puede ser recurrente. Y obviamente estando en Chivas, que es el club pues más grande, ¿no? El más importante, el más visto en 2 países, no solamente en México, también en Estados Unidos, pues se vuelve un reto súper importante, pero también muy padre, es muy divertido. Al final creo que de eso se trata, ¿no? De disfrutar mucho lo que haces. ¿Qué es un trascendido? Un trascendido es cuando de alguna manera pareciera que se filtra información, pero que no necesariamente sea cierta, ¿no? Un trascendido es cuando algún periodista sale y dice... ¿qué te puedo decir? Se lesionó en un entrenamiento, ¿no? Pero él no lo vio. Es porque alguien le dijo que se lesionó. Y puede ser verdad o puede ser mentira, pero nosotros tendríamos que entrar ahí para contrarrestar un poquito, ¿no? Dependiendo el tipo, este es un ejemplo, ¿no? Pero dependiendo del tipo de información, es más o menos importante salir a desmentirlo, ¿no? O a informar realmente. ¿Y cómo le hacen? Precisamente por tantos medios que existen hoy en día, por tantas... O sea, porque ya un medio puede ser una persona que dice que da noticias de Chivas y ya se vuelve un medio, ¿no? ¿Cómo le hacen para pescar eso? O sea, de filtrar o que... Nosotros tenemos... somos varias áreas las que vivimos en el día a día de Chivas, ¿no? Digo, obviamente hay áreas como administración, finanzas, el área legal, etcétera, pero nosotros tenemos como áreas simbióticas, así le llamamos, que es comunicación, marketing, hay una agencia de publicidad interna, está también el área de innovación, que tiene dentro del área de innovación un área de inteligencia comercial. Entonces, con estas herramientas que tienen las diferentes áreas, en este caso la de inteligencia comercial, nosotros hacemos un monitoreo diario, ¿no? Un monitoreo diario de qué se está hablando de Chivas y con qué relevancia, porque a veces pareciera que por ejemplo, en Twitter son muy ruidosos, ¿no? La gente es muy ruidosa, pero el volumen no es tanto. A veces el volumen es pequeñito, ¿no? Y entonces te das cuenta y te pones en perspectiva de que realmente el escándalo no es tan grande como lo estás viendo en esa red. Te vas a otra red y ves que no hay nada, ¿no? Entonces a lo mejor no vale tanto la pena estar todo el tiempo desmintiendo o clarificando cosas, ¿no? Pero a través del monitoreo es como nos damos cuenta de las narrativas, desde dónde surgen, ¿no? ¿Quién es el que inicia con la narrativa? Tenemos las herramientas para hacerlo y desde ahí empezamos a definir como la estrategia de comunicación.
Maestro, ¿cómo en su época, cómo manejaban el tema de algún rumor o algo así que surgía? No, prácticamente, pues es que no había ningún medio, era lo normal, ¿no? Una entrevista normal. Y ahí le creían a quién, pues al que ya te entrevistaban a ti Ujú. y para desmentir cómo le hacía. Era muy difícil, Sí, sí. muy difícil. Es que tú comentaste esto. No, pues yo no lo hice. Agarraron un fragmentito, ¿no? Sí, no. Y de ahí se agarraban. Ujú. Sí. Justo nosotros, para este tema, antes nuestra comunicación era muy institucional, ¿no? La comunicación de Chivas era muy institucional. Digo, siempre fuimos como, así lo entiendo yo, y está mal a lo mejor hablar bien de uno, pero siempre fuimos como punta de lanza, ¿no? Sí, sí. Muchas personas nos lo dicen. Pero hubo un momento en el que decidimos cambiar un poco la estrategia e ir un poco más al frente. Y entonces, de hecho, la biografía, por ejemplo, de Twitter la cambiamos hace unos años, que es, no soy jugador ni soy directivo, ¿no? Yo soy el CM Sí, sí. que te lleva la información, ¿no? Soy el mensajero de los chivermanos. Porque desde la figura del CM entonces podemos salir y desmentir las cosas, ¿no? Sí, sí. Porque se ve mal que el club lo haga. Obviamente es la cuenta del club, ¿no? Y es Sí, un sí, tema sí. ahí, Así es. es una línea delgada. Pero al final es una herramienta más de comunicación del club que tenemos que utilizar para el bien del club, ¿no? Y entonces hay trascendidos que de repente pueden pegarle a la institución, a la imagen, o a los jugadores, ¿no? A cualquiera de sus activos. Por ejemplo, bueno, de lo que pasó recientemente, el cohete del Piojo, ¿no? Híjole. Ese como que fue algo que sucedió, ¿cómo lo manejaron eso? La verdad es que lo pudimos haber manejado mejor. En ese momento creo que nos faltó transmitirle un poco más de calma a los A reporteros. los medios. Yo entiendo muy bien que se alarmaron en ese momento Sí, sí. y digo, no quiero andar mucho en el tema porque fue un tema demasiado polémico, Sí. pero al final la realidad es lo que salió a decir el Piojo, ¿no? No iba dirigido para ellos, era una broma entre ellos, cayó muy cerca de la sala de prensa y pues al final nosotros lo que hacemos es primero escuchar realmente, o sea, conocer como toda la evidencia, todas las partes y a partir de ahí tomar una postura y una decisión. Definitivamente nos ayudó mucho la disposición del jugador, que en este Ujú. caso quiso salir y Sí, sí. disculparse, ¿no? Pero para ese momento, por la misma inmediatez de los medios y de las redes sociales, ya era tarde, ¿no? O sea, la bomba ya había Sí, sí, sí. tronado fuera de proporción, ¿no? Salió a otra escala, salió ya a nivel nacional. Y ya a lo mejor los reporteros que estaban ahí estaban tranquilos, pero ya las oficinas de Ciudad de México y demás, pues ya estaban haciendo como leña, ¿no? De este tema. O sea que, y justo fíjate, iba a decir eso, o sea, ustedes van contra tiempo, ¿no? O sea, porque siempre si pasa un acontecimiento de esas es como contrarreloj, ¿no? Porque tienen que hacer la investigación, pero tienen que hacerlo lo más rápido Lo más posible. rápido posible, claro, porque ahí perdimos mucho tiempo y fue el momento en el que ellos salen y empiezan a tuitear y empiezan a dar a conocer lo que pasó desde su versión, Sí, ¿no? sí. Yo no quiero Sí, decir que esté claro. bien o esté mal Sí, al no, final, no. pero esa versión escala, ¿no? Y siempre las redes sociales son así. O sea, nosotros tenemos muy detectado que las redes sociales, lo emotivo es lo que vende, ¿no? O sea, lo primero, lo que te llega a las vísceras, O lo lo que te llega... morboso. Sí, exacto. Es eso. Ya después cuando aclaras o no aclaras y demás, ya no tiene el mismo alcance, Sí, sí. ¿no? O sea, pasó, por ejemplo, en un hecho ahí medio trágico o muy trágico en Querétaro, ¿no? Contra Ah, sí, Atlas sí, en sí. ese partido, Ujú. en donde pues salen con una cifra, ¿no? Sí, sí. Extraoficial y ese tweet tuvo muchísimo alcance, pero Sí, sí, sí. muchísimo, ¿no? Se Sí, hizo sí. muy viral y la gente se quedó con esa información en la cabeza. Después, ya con los números fríos, esta misma persona sale y como que da el dato ya más real, Sí, se sí. disculpa y demás, pero ya eso ya no tiene impacto, ¿no? Ya es demasiado no. tarde. Siempre es lo primero, lo que conecta con las emociones, con los sentimientos, con las vísceras, es lo que va a tener siempre más alcance en las redes sociales. Ahora, hablando de emociones, ¿cómo le hacen, en este caso, tu equipo de communities para ese manejo de emociones? Porque también puede llegar un momento que te enganches porque seguramente pues también le van a Chivas, ¿no? O sea, Sí. al final el que trabaja ahí es porque también le va al equipo. Sí, es un tema bien interesante porque necesitas mucha inteligencia emocional, ¿no? Para desempeñar este puesto hay una herramienta clave que últimamente yo he notado que tenemos todos. Antes
solamente lo haces y ya, pero no te das cuenta, que es no tomarte las cosas personales, ¿no? Eso en cualquier ámbito de la vida siempre suma, siempre ayuda, pero en este caso profesional es clave, ¿no? Si no lo tienes, no puedes hacerlo, porque entonces nos cae hate a nosotros. O sea, al área de comunicación nos caen muchos mensajes pues negativos, ¿no? Reventándonos y demás. Y está bien, es parte del show, lo entendemos. Pero necesitas tener la capacidad de no engancharte con el aficionado que te está diciendo que estás tonto, ¿no? O que te dice de cosas que te critica, que cualquier error, porque siempre va a haber errores por la inmediatez misma. Obviamente hay que minimizarlos en cuanto a comunicación. Pero siempre vas a ser un blanco de críticas, ¿no? Porque además la chamba de los communities es súper visible, ¿no? O sea, si el community manager se equivoca, sí, claro, en 2 minutos Amaury está enterado, sí, ¿no? Si se equivoca alguien de cualquier otra área, y ya iba a poner nombres, pero no quiero poner nombres de otra área interna de cualquier club, tal vez no se entera el dueño, ¿no? Y tal vez no se enteran los medios de comunicación, y tal vez no trasciende, y tal vez no impacta la marca. Pero en el área de comunicación, un error escala rapidísimo, ¿no? Y por más que lo borres, ya hay capturas, ya te hicieron pedazos. No, y es que al final no solo es con aficionados, también puede ser con otros communities de otros equipos, ¿no? Sí, de acuerdo. Que al final te pueden hacer un proceso de provocación, ¿no? Como en su momento lo llegó a hacer Chivas cuando los desplegados de Jorge Vergara, ¿no? Claro. Sí, a nosotros pues a mí me encanta hacer ese tipo de desplegados. Le hemos bajado un poquito a raíz justo de este suceso de Querétaro y Atlas, ¿no? Hicimos como un pacto ahí adentro de bajarle un poco a los mensajes que pudieran confundirse o incitar, ¿no? De alguna manera a la afición a algún comportamiento o conducta no positiva. Pero la verdad es que a mí me encanta. Para mí es el sabor del fútbol, ¿no? Sí. O sea, lo que hacía Jorge Vergara en sus tiempos, que en paz descanse, pues fue también otra vez, fue punta de lanza en la comunicación de varios clubes que posteriormente lo empezaron a imitar, ¿no? Nosotros lo hemos mantenido. Para mí, algo de lo que me enorgullezco fue que en cuanto entré a Chivas, pues me tocó sacar las ideas de varios desplegados que hicimos muy buenos contra Atlas y muy buenos contra América también. Ahí obviamente en equipo, pero ser parte de ese proceso creativo, pues es padre, ¿no? Darte cuenta de cómo se vive desde adentro esa decisión y ese proceso para pues, darles ahí un rasponcito. ¿Qué piensa, maestro, de todo ese proceso de comunicación que nos platica Cristian? No, hombre, es impresionante. La verdad, hay que estar ahí para saber realmente todo lo que manejan ustedes. La verdad, felicitaciones. Gracias, maestro. De todo lo que hacen. Muchas gracias. ¿Cuántos son los que participan en tu equipo? Bueno, actualmente como comunicación estratégica somos alrededor de 15, 16 personas. Está en constante movimiento el área, realmente, porque van surgiendo nuevas redes sociales o van surgiendo nuevas plataformas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos las comunidades que le llamamos nosotros, las comunidades rojiblancas, que es pues un canal de difusión en WhatsApp, un grupo de Telegram, unos canales en Discord. Entonces tenemos que irnos adaptando según donde detectamos que va viviendo nuestra gente, nuestra afición, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Si nuestra afición está viviendo en una plataforma, tenemos que llegar ahí para hablar con ellos, porque además no son los mismos. O sea, yo no me puedo confiar con que pues ya tengo Facebook, ¿no? Ahí que se enteren, porque pues no, las nuevas generaciones ya no tienen Facebook. Entonces, siempre está en constante cambio, está en constante movimiento. Se necesita mucha capacidad de adaptarse a los cambios, de entender muy bien las tendencias y al final pues la estructura va mutando y va creciendo, ¿no? En nuestra área también hay un área de experiencias, por ejemplo, que se encarga también de esta conexión con el aficionado. Si bien por ahí experiencias pareciera que pudiera pertenecer a marketing y siempre tenemos ese como diálogo interno en el club, ¿no? Al final es esa mutación que te digo. Inicia en un área y termina creciendo de tal manera que tiene que, ya para seguir creciendo, migrar a otra área, ¿no? Entonces todo el tiempo la estructura está en movimiento, pero es parte del reto y es parte de lo divertido de esto. ¿Tú cómo visualizas el futuro de las redes sociales? O sea, que tú que lo has vivido pues, muy directo en el equipo, en Chivas y eso, que llevas ya 9 años, ¿hacia dónde crees que van las redes sociales en general, no solo a nivel de equipos? Mira, pues la verdad es que es un tema de pura especulación, ¿no? O sea, no... Por más tiempo que tenga yo trabajando ahí, no estoy ni cerca de una respuesta correcta, pero yo me imagino que el tema de las redes sociales se va a ir polarizando cada vez más. O sea, cada vez es más notorio
la gente que está a favor de cierto tema, la gente que está en contra. Ujú. Los rangos de edad también cada vez son más evidentes, ¿no? Dependiendo del tipo de red social. Entonces creo que pues, la tendencia va hacia allá. Se va a ir polarizando cada vez más y más la gente. Y no solamente es un tema de redes sociales, sino de la vida misma, Sí, sí, ¿no? Así lo noto yo y así lo veo. O sea, cada quien va tomando partido y se va casando con ciertas causas o con ciertos temas y va a vivir ahí. Y entonces, pues está padrísimo. Por ejemplo, para nosotros en Chivas, eso nos permite identificar las audiencias y segmentarlas muy bien, ¿no? Y entender qué es lo que le gusta a cierta audiencia. Y entonces, dependiendo de lo que consume esa audiencia, es el contenido que le vamos a dar. Por ejemplo, nosotros en TikTok tenemos también una estrategia muy divertida, diría yo. Nos ha funcionado bastante bien. Y no hablamos en TikTok como hablamos en otras redes. Sí, Definitivamente, no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? En TikTok podemos hacer lo que queramos. Y la gente de TikTok así lo entiende y no se vuelve un escándalo. Sí, sí. Pero si yo, al inicio de esta estrategia, lo hubiera llevado a Twitter, sería un no. escándalo, ¿no? Sí, O sea, entre los medios o misma afición se hubieran indignado de algunos comportamientos. Todavía hay gente que no lo entiende y está bien, no pasa nada, pero es gente que no es de ese segmento, no pertenece a ese grupo, Ah, y ¿no? tienen buenos TikTokers ahí de jugadores. Sí, la verdad es que sí. O sea, también porque lo importante, como te decía al inicio, es crear puentes, ¿no? Y es, pues, que conozcan al jugador, ¿no? Desde la parte humana, no Sí, solo sí. lo que ven en la cancha, no solo de si le pega bien con la derecha o si es buen Sí, no. rematador, sino que también lo conozca en la parte humana, ¿no? De cuál puede ser un poco más desmadroso, cuál puede ser un poco más serio, cuál es el que está ahí echándole carrilla a todos. Esa parte es la que nos gusta a nosotros como reflejar en redes para que la gente se enganche. Y la verdad es que tenemos un grupo de jugadores muy, muy bueno, muy sano en este momento, sí. que nos permite hacer lo que queramos en este tema, lo entienden perfecto y eso a nivel de comunicación nos ayuda muchísimo. ¿Qué recomendaciones le darías al maestro que también se anda moviendo ahorita en redes sociales? La verdad lo está haciendo muy bien el maestro, digo, con este tipo de actividades, con el podcast, me pareció una gran idea. Yo creo que el nombre de Benjamín Galindo es tan grande que amerita que su legado siga y siga por muchos años más, ¿no? La verdad es que creo que lo están haciendo muy bien. Tal vez por ahí que se aviente unos bailecitos en TikTok no estaría mal, ¿no? Pero no, Claro que sí. fuera de broma, creo que lo están haciendo muy bien. No, muchas gracias, Cristian. Maestro, ¿y usted cómo se ha sentido en redes sociales? Yo cada vez mejor, siempre te lo comento y la verdad, más contento que nunca. Y conociendo gente Sí, de distintos cómo ramos, no. ¿no? De diferentes características, pues. ¿Y cómo es esa parte, Cristian, de que puedes combinar lo que te gusta con lo que más te gusta, ¿no? O sea, porque al final eres fanático de Chivas y todo, y aparte haces lo que te gusta, entonces, ¿cómo es eso? Es un privilegio, la verdad es un privilegio poder dedicarte a lo que te gusta. Digo, el maestro no me dejará mentir, pasa seguro lo mismo en el tema del fútbol, ¿no? Digo, yo desde chico siempre quise jugar fútbol, ¿no? O siempre quise vivir del fútbol. Por ahí tengo un tío al que admiro mucho, que jugó en Chivas, un primo también, hijo de él. Y Mañana viene. ¿Mañana viene? Sí. Ah, bueno, pues ahí me lo saludan. Seguro lo van a ver más seguido que yo, pero al final yo los veía. Yo me iba en los veranos mucho a su casa, ¿no? A pasar los veranos allá con mis primos. Y yo veía que de repente mi tío abría el closet y todo lleno de ropa de fútbol, ¿no? Todo lleno de ropa de Chivas, entrenamientos y demás. Y que decía, pues mañana me voy a Orlando, ¿no? De viaje. Claro. Y agarraba su maleta y la llenaba de cosas de Chivas. Y yo decía, wow, qué padre. O sea, yo siempre, desde ahí yo siempre quise como tener esa vida, ¿no? Me lo planteé. La verdad es que no me acordaba de eso hasta hace un par de años que él me lo recordó justamente. Pero yo siempre decía, es que yo quiero esa vida. Yo quiero esa vida de estadios de fútbol, aeropuertos, hoteles. Concentraciones. Sí, concentraciones. Yo quería saber qué significaba esa vida porque me llamaba mucho la atención. Obviamente me encantaba el fútbol y como la gran mayoría de nosotros, pues quise ser futbolista, pues no se me dio, ¿no? La verdad es que no soy el más técnico. Juego ahí, le echo ganitas, pero... ¿De qué jugaba? Yo jugaba de niño o de niño. De adolescente fui delantero. Limitadón, la verdad, por la altura, pues sí, pero alguna que otra vez ahí
liderando las tablas de goleo ahí amateurs. Mira. Pero recientemente, hace unos 4 o 5 años, me fui para atrás y terminé de central. Y la verdad es que me siento súper cómodo como central. Me gusta mucho. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Entonces, Mira. no se me da como futbolista. Digo, bueno, como entrenador no pasó nunca nada. Dije, bueno, como árbitro, pues me metí a trabajar de árbitro, ¿no? A las canchas de fútbol 7 y Ajá. demás. Me gustaba muchísimo, muchísimo ser árbitro. Me encantaba. También luego dije, bueno, comentarista, ¿no? Me voy a meter a estudiar comunicación para ser comentarista deportivo o periodista deportivo. Después me di cuenta que el cuadro no me encantaba tanto, entonces dije, bueno, periodista. Y pues así empecé. Pasé por varios empleos antes de estar en Chivas. Gracias a Dios, todos dentro de la profesión. No todos dentro del fútbol. Empecé en Mural como periodista. Ahí me va bien. Empecé como becario, pero luego ya me contratan, pero me mandan al área de economía, de finanzas, que yo en mi vida había leído una nota de finanzas. No entendía nada de eso. Tuve que aprender. Me costó mucho trabajo, pero crecí mucho. Después salgo de Mural. Me voy a una agencia y esa agencia le trabajaba al gobierno y ahí es donde empiezo a manejar redes sociales, ¿no? Okay. Manejo las redes sociales del gobierno. Un buen amigo me invita ahí a su empresa. Y ahí es donde me empiezo a enamorar más de la comunicación en redes sociales. Después de ahí se abre una oportunidad de cumplir mi sueño, que era estar en un club de fútbol, que no era Chivas, ¿no? Aplico y me voy a ese club de fútbol, que es de aquí de Guadalajara. Estoy 2 días y renuncio a los 2 días, ¿no? Entonces, para mí ese momento fue muy duro, la verdad. Fue un momento muy clave en mi vida que me marcó. Porque para mí era el sueño dorado, ¿no? Estar ahí porque estaba en los entrenamientos y estaba como CM, justamente. Duré, de verdad, fue menos de una semana lo que estuve ahí y renuncié. ¿Por qué renunciaste? Digamos que no hice mucho clic con el área, ¿no? O con la persona que estaba liderando el área. Al frente. Ajá, que estaba al frente del área. Entonces decido dar un paso al costado con todo el dolor de mi corazón porque de verdad representaba un sueño grandísimo y yo no sabía si iba a tener otra oportunidad similar. Entonces yo salgo de ahí y salgo pues hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, salgo muy triste y empiezo a batallar. La verdad es que empiezo a batallar. Yo estaba muy chavo, yo estaba muy, muy joven, pero empiezo a batallarle porque anímicamente me voy para abajo, ¿no? Pienso que esa era mi gran oportunidad y que a lo mejor decidí mal al renunciar y que debía aguantar más y que me estoy equivocando. Pero pues la vida y el tiempo siempre se encargan de poner todo en su lugar. Y yo en su momento, por la desesperación de no agarrar trabajo, te digo, yo estaba muy chavo, no tenía gran necesidad de trabajar, pero pues quería hacerlo. Pues me metí de Uber y estuve de Uber trabajando en turnos nocturnos, ¿no? Rentando un carro, porque yo ni siquiera tenía carro, rentaba un carro. Era más para ocuparme y para ocupar la mente. Y pasaba las noches, incluso dormía en gasolineras esperando a que me cayera un viaje. Cuando Uber iba llegando aquí a la ciudad. Es una etapa que yo recuerdo hoy hasta con cierto cariño porque también me hizo muy fuerte, ¿no? Me hizo crecer. Después de eso se me abre otra oportunidad en el TEC de Monterrey, regresar a manejar redes sociales y de ahí ya brinco a Chivas, ¿no? Justamente, mira, ahorita que estoy relatando, justamente el maestro tiene algo que ver ahí. Cuando abren la vacante en Chivas, primero abren una vacante de becario. Y para entrar como becario, yo no iba a apuntar a esa vacante, pero el que era mi becario en el TEC de Monterrey, que por cierto ya está trabajando en la industria desde hace muchos años también, Fernando Rivielo, que le mando un saludo y un abrazo, tenías que responder una pregunta, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta, no me acuerdo la pregunta, pero tengo clarísimo que la respuesta a esa pregunta era Benjamín Galindo. Te lo juro, ahorita me acabo de acordar. Y yo le digo a él, es Benjamín Galindo la respuesta. Sí, ándale, aplica, yo le decía. Y él aplica como becario, se va, le hacen la entrevista y queda como becario en Chivas. Cuando se abre la vacante de Community, él me avisa a mí, me regresa el favor, ¿no? Me regresa al centro y yo pues aplico y pues ya me quedo en Chivas y ya lo demás es historia, ¿no? Gracias a Dios lo he disfrutado, me dedico a lo que me encanta, a lo que me gusta y estoy viviendo el sueño desde hace 9 años. Para los community managers, ¿qué les recomendarías? Y más a los que están dedicados en el entorno del fútbol.
Pues lo que te decía hace un momento, ¿no? El tema de no tomarse nada personal, trabajar mucho ese como blindaje mental, ¿no? De que se te resbale mucho lo que te digan, porque es el pan de todos los días, ¿no? Sí, sí. La afición cuando está molesta, pues está en su derecho y siempre va a apretar a quien sea, ¿no? Llámese jugador, directivo, al que te escribe en las redes sociales. Entonces necesitas tener como esa mentalidad, necesitas prepararte mucho, aprender mucho de fútbol, conocer, si quieres dedicarte a un equipo, por ejemplo, pues conocer la historia de ese equipo, ¿no? Tienes que conocerla casi a la perfección y si no la conoces, pues mantenerte siempre estudiando, ¿no? Sobre la historia del club y pues ser perseverante, disfrutarlo porque es una posición privilegiada la del community manager, es una posición que te permite vivir, yo decía, es que tengo la vida de futbolista nomás sin el sueldo, ¿verdad? Pero era padrísimo, ¿no? Sí, sí. Es ¿No padrísimo. necesitas, no dijiste? No, bueno, a ver, ya me están malentendiendo. No, Bueno. en esa época, pues porque vivía con mis bueno. papás, ¿no? Ok. Digo, nunca con lujos, Sí, pero sí. tampoco Sí, con sí, sí, sí. carencias. Sí, sí. Entonces, pero es una posición muy bonita, muy privilegiada que lo notas en el resto del staff, ¿no? De Sí, otras sí. áreas, cómo van y te preguntan, ¿no? Porque estás cerca de los jugadores, sí. te toca viajar con ellos. Yo tengo muchas anécdotas de cuando me tocaba viajar con ellos y una de ellas, que fue mi primer viaje, fue una pretemporada a Cancún. Me acuerdo que de repente, pues estoy sentado en el avión, voy con ciertos nervios y volteo y pues me doy cuenta que está Omar Bravo aquí a un lado de mí, ¿no? Y que está Carlos Salcido también ahí. Y pues para mí es como, ¿en dónde estoy, Sí, no? sí, O sea, sí. ¿qué está pasando con mi vida, no? ¿Estoy soñando? Sí, realmente sí. No, es muy bonito eso. Sí. Sí, pues realmente sí es cierto. O sea, el community pues le toca vivir todo el proceso, ¿no? Los entrenamientos, todo. las concentraciones, los partidos, pues todo. Ya no. Y al final también es mucho el tema del profesionalismo, ¿no? El no perderte, porque luego es muy fácil que la mente te juegue Sí, sí. chueco, ¿no? Y te vuelves tú como el protagonista o en donde tú tienes que ser el que jala las miradas y pues Sí, no. sí. O sea, tienes que entender bien tu lugar, ¿no? Y saberlo desempeñar con profesionalismo, porque si no es bien fácil. O sea, y más estando en Chivas, de verdad no tienes idea de... No es como que me dé gusto, obviamente sí era como un dato curioso, pero la cantidad de autógrafos que yo he firmado, o sea, a mí llegan y sobre todo cuando viajaba con el equipo, Sí, sí. ¿no? Iba a Estados Unidos y toda la chivermaniza de allá de Estados Unidos me pedía fotos, me pedía autógrafos y era como, hermano, te voy a arruinar la playera, ¿no? No lo hagas, no, No, ándale, Tú y ándale, y échale. ándale, con tal de que nomás porque vienes con el escudo Sí, sí, ya claro. tiene Sí, mucho claro. poder, ¿no? Tiene mucho que ver. Yo tengo una anécdota con Horacio Maestro. Horacio es alguien que trabaja con nosotros, que es Chiva, pero es de los que dice que es Chiva, pero no sabe. Nada. Si le preguntas de jugadores y eso, no te sabe mucho de jugadores. Ya. Y una vez en un centro deportivo que se inauguró, fueron algunos jugadores a jugar y eso. Y pues al final las fotos, ¿no? Y entonces él agarró y se empezó a tomar fotos con todos. Y él dijo, oye, pero él ni jugó en Chivas. Sí pasa, Sí, pasa. no, sí pasa. Sí pasa. Pero pues está padre al final. Es parte de... Es parte del show y toca disfrutarlo. Hay también. que disfrutarlo. Muy Aparte, bien. siempre le gustó ir a Cancún a Matías, ¿no? Sí, le Sí, encantaba ir a Le Cancún. encantaba. Sí, le encantaba ir a Cancún. La Porque verdad es también que... es así que después de Chivas nos fuimos, yo me fui a San José con él Ujú. y íbamos de pretemporadas a Cancún. Sí, pues, recuerdo. sí. Sí recuerdo que se fueron y sí dijimos, Sí. mira, a Matías le encantó ese Sí, hotel sí, porque pues, era un sí. hotel No, de bueno, lujo, sí, maestro. sí. Espectacular No, el hombre. hotel allá. Era, tenía todo. yo creo que 20 estrellas ese hotel. Sí, sí. estaba De lo increíble. mejor, de lo mejor. Sí. De hecho, la última pretemporada creo que la volvieron a hacer ahí. Sí. En Chivas. Y fíjate, te tocó esa época también de las últimas buenas de Chivas, ¿no? Esa etapa de Matías. Y qué mejor que vivirla ahí tan cerca. cerquita. Sí. Sí, me siento muy privilegiado porque me tocó vivir finales, ¿no? Me tocó vivir los campeonatos, me tocó vivir pues este trayecto a la Minerva, con la Copa, con los jugadores. Y pues al final, cuando ves la cantidad de gente que está ahí esperando al equipo y ver que tú estás ahí arriba, Sí, ¿no? sí. Con ellos es como, otra vez, es impactante. A veces no dimensionamos en dónde estamos parados, ¿no? Pero la verdad es que Chivas es un club espectacular, ¿no? Sí, Para sí. mí no hay nadie que se compare con Chivas en cuanto a la grandeza, ¿no? No hay. A lo mejor No hay América, comparación. porque a lo mejor América hoy será el que más títulos tiene, ¿no? Pero eso no o sea,
América lo será el es más todo. ganador, pero no el más grande. Sí, ¿no? sí. No. Al final, el tema de la historia, de sus tradiciones, del arraigo de Sí, la sí. gente, del volumen, hace toda la diferencia, ¿no? Estamos entrando ya a la recta final, muy interesante, ¿no? Todo lo que nos has platicado del mundo de la comunicación y todo lo que se vive dentro de ese proceso. Y estamos en lo que es el toque final, ¿no? Que es, ya has dado algunas recomendaciones, pero algo que tú consideres que también le pueda funcionar a la gente que nos está escuchando y viendo. Sí, pues para mí siempre es hacerle caso como a tu intuición, ¿no? Perseguir tus sueños. Al final en la vida siempre se trata de decisiones, ¿no? Ujú. La vida son decisiones, para bien o para mal, y te van trazando un camino. Pero si nunca pierdes, porque podrás tomar buenas decisiones o malas decisiones, o equivocarte, ¿no? Sí, sí. En la decisión. Pero si nunca pierdes de vista tu objetivo final y sigues trabajando con perseverancia, con constancia, con profesionalismo, sin tomarte las cosas personales, vas a llegar. De alguna manera eso va a pagar. No sé si a corto, mediano o largo plazo, pero te aseguro que va a pasar, ¿no? Obviamente todo esto de la mano de la preparación, ¿no? Sí. De estudiar, de capacitarte y demás. Pero sí, para mí esa es como la fórmula, ¿no? No hay una fórmula exacta, matemática, pero creo que esos son como los pilares para que puedas alcanzar como tus objetivos y tus sueños en este caso. Excelente, Cristian. Maestro, ¿con qué cierra? Que sigan su sueño. En cualquier profesión, que si vas a jugar al fútbol, tienes que ir paso a paso. ¿Cómo? Primero las fuerzas básicas, posteriormente las juveniles, las reservas, y así poco a poco, pero disfruta el camino, que eso es lo más bonito del fútbol. Disfrutar el camino y aprender de todo lo que te va sucediendo. Excelente, maestro. Redes sociales. Pues, mira, ahí hay un tema porque soy muy inactivo en mis redes sociales. Digo, sí las tengo, ahí me falta un rebranding, ¿no? Me pasó como cuando dabas tu correo en la primaria sí, y te sí. quedas con ese correo Sí, para sí. toda la vida. Mi Instagram es Che Garrocha, por un apodo de la adolescencia. Ese es en Instagram. En Twitter es CH-Velasco. Ese está un poco más decente. Excelente. Pues muchas gracias, Cristian, por acompañarnos y por compartirnos parte de lo que haces dentro de Chivas. Muchas gracias a ustedes, Javi. Gracias, maestro. Un gustazo, El Cristian. honor es todo mío por poder compartir ese momento con Claro ustedes. que sí. Y pues agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Recuerden suscribirse, compartir y nos vemos en un siguiente episodio.